Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a ese vídeo de visión semanal de Serenity Markets, donde repasamos los puntos más importantes del mercado y vemos qué tenemos pendiente para esta semana que arranca. Una semana un tanto peculiar en Wall Street, ya que el miércoles es festivo, pero una semana muy importante porque es semana de vencimientos. Hoy martes tenemos vencimientos del VIX. El mismo Goldman Sachs ha dicho que no deberíamos de preocuparnos mucho por ello, pero sí por el vencimiento del viernes, famosa triple hora bruja, donde convergen vencimientos mensuales y trimestrales de acciones y opciones. Eso será el viernes, por tanto hay que estar muy atentos sobre ellos. Vamos a repasar un poco el momento, la situación en la que estamos. También vamos a comentar pues puntos como por ejemplo lo que ocurrió la semana pasada en Francia o algunos aspectos de amplitud, temas de recompras evidentemente. Estacionalidad, fíjense que estamos en una estacionalidad o frente a lo que es un año normal de estacionalidad, estamos muy por encima de los niveles. Fíjense estos dos gráficos, tenemos aquí pues uno comparado con el año medio desde 1950, muy por encima, y este que es un poco más al detalle, que vemos como tenemos en granate un año electoral, en morado todos los años desde 1964 la media, y en azul el año 2024. Estamos muy por encima de los niveles que deberían de ser más bien estacionales, por tanto un rendimiento muy superior a la estacionalidad la que estamos teniendo durante el año 2024. Y como ya todos bien sabéis, porque lo hemos mencionado desde Serenity Markets, en varias ocasiones, la estacionalidad a partir de julio es muy positiva. Hay entrada de asignaciones pasivas, como nos dicen desde Goldman Sachs. También puede haber reubicación de flujos de fondos monetarios que venga buscando esta liquidez, pero buscando más bien la renta variable, por tanto se pueden dar entradas, pero sobre todo esas asignaciones pasivas debido a rebalanceos trimestrales y semestrales que se juntan en julio, pues hace que las dos primeras semanas de julio, observen aquí cómo es el periodo de 2 semanas más rentable para el S&P 500 desde 1928. Pero claro, hay una cosa, ocurre una cosa, hoy estamos a 18 de junio, es decir, quedan prácticamente 2 semanas para ese inicio de julio. ¿Qué ocurre estas dos últimas semanas de junio? Bueno, pues fíjense cómo el rendimiento es más bien neutral, ligeramente positivo de media, pero más bien neutral, es decir, no se sabe muy bien qué puede ocurrir. Y es que la verdad que estas 2 semanas, pues fíjense que ocurren cosas un poco que pueden provocar movimientos extraños, ¿no? Fíjense que el miércoles, es decir, mañana miércoles 19 de junio, es festivo en Wall Street, por tanto el volumen disminuye especialmente. Pero es que luego tenemos como festivo el 4 de julio, que ya es julio, pero es a primeros de julio, y el día 3 de julio que el mercado abrirá un poco a media sesión. Es decir, en un periodo de 2 semanas tenemos, podríamos decir, 3 festivos entre semana en Wall Street. Evidentemente eso hace que muchos operadores pues se vayan de vacaciones, y no es que sea una sensación mía, sino que es que lo han dicho las casas de análisis. O sea, que básicamente sean las propias casas de análisis las que den vacaciones a sus operadores en estos días. Y además, como he mencionado antes, ese vencimiento del VIX y esa triple hora bruja, también juntada pues con fin de semestre, que puede generar movimientos un tanto extraños. Fíjense aquí como a principios de julio, debido a esas asignaciones pasivas, nos dicen desde Goldman Sachs, es el punto más positivo. Un punto también importante es el tema, bueno, esto es importante, ¿qué es estas asignaciones pasivas? Fíjense, el comienzo del tercer trimestre y la segunda mitad del año es un momento en el que se produce una gran afluencia de dinero en el mercado de valores, derivado especialmente de asignaciones pasivas, de dinero, rebalanceos de indexados. Aproximadamente 9 puntos básicos de nuevo dinero se invierte en cada julio. Con 29 billones en activos bajo gestión, esta afluencia modelada de dinero de julio es de aproximadamente 26.000 millones. Es decir, básicamente nos está diciendo afluencia de dinero hacia indexados por estos rebalanceos trimestrales y semestrales, que tienen una importancia bastante grande. No solo eso, como os decía anteriormente, estos vencimientos del mercado monetario puede hacer que se produzcan
movimiento de flujos de dinero de los fondos monetarios a dinero o a la entrada en renta variable. Al final el dinero de los fondos monetarios no es dinero fuera del sistema, es dinero que ya está dentro del sistema, pero que se puede mover, puede rotar hacia esa renta variable. Pero quería comentaros esto también. El punto más importante también es el tema de las recompras. Fíjense que las recompras han sido fundamentales en el movimiento de lo que va de año. Fíjense que según Bank of America, el 70% de las recompras anunciadas del S&P 500 lo que va de año han ido a sectores de tecnología y servicios de comunicación. ¿Cuánto llevamos de recompras? Pues fíjense que lo tenemos por aquí. En cuanto a las autorizaciones acumuladas en 2024, ascienden a 621,4 mil millones, un aumento de 1,3% con respecto al año 2023. Están en niveles un poquito inferiores al año 2022, que fue el año de mayores recompras. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que esta ventana abierta de recompras, que ha sido fundamental y que quizás fue fundamental también la semana pasada con ese movimiento tan fuerte de Apple, que cerró la semana subiendo un 8%, finalizan. Llega el blackout de recompras desde el 14 de junio, es decir, ya estamos en ello, hasta el 19 de julio. Por tanto, tenemos prácticamente un mes de blackout de recompras, donde las autorizaciones de recompras van a caer aproximadamente un 33%. Evidentemente, esto es también una parte muy, muy importante. Como una parte muy importante también es el tema de la amplitud. Fíjense que el Nasdaq 100 cerró la semana pasada al alza, ha tenido su mejor semana en lo que va de año, lleva 7 de las últimas 8 semanas al alza, y en cambio estamos viendo cómo el porcentaje de valores por encima de medias está disminuyendo, es incluso inferior de lo que era anteriormente, ¿no? Esto es una señal de que la amplitud no termina de acompañar y nos podemos ir directamente pues al Nasdaq equiponderado frente al Nasdaq 100, que la semana pasada tuvo su peor rendimiento de los últimos 3 años, ¿no? Entonces, básicamente nos está diciendo que en el fondo del armario ocurre algo que no deja al mercado que nos muestra cierta debilidad del mercado. ¿Esto qué es? Esto es algo negativo, porque, bueno, generalmente si la amplitud no acompaña, pues tendemos a pensar que puede ser algo negativo. Desde mi punto de vista también lo veo como una oportunidad. Al final hay que tener en cuenta que el porcentaje de valores esté por debajo de las medias, no simplemente va a hacer que ese porcentaje de valores tan débiles atraiga a los grandes, porque la verdad que los grandes están teniendo un momento, una fortaleza que se extiende ya prácticamente 6, 7, 8 meses y que no termina o parece que no finaliza, pero también puede hacer que estas grandes compañías arrastren poco a poco a las pequeñas empresas. Al final las pequeñas empresas se van a ver muy beneficiados por esas primeras bajadas de tipos, siempre y cuando la desaceleración económica no sea algo preocupante. En estos momentos no lo es, pero ojito con los datos económicos, no vaya a ser que sea más bien preocupante en vez de favorable para que se den bajadas de tipos y para que estas pequeñas compañías sufran una mejora, porque bajadas de tipos para compañías que requieren financiación constante pues puede ser algo muy positivo. Pero sí que es cierto que la semana pasada también tuvimos un poco terremoto por lo que ocurría en Francia. ¿Qué ocurría en Francia? Básicamente, tras las elecciones electorales del domingo, no este pasado, sino el anterior, el domingo 9 de junio, en Francia ganó la derecha. Macron apostó por convocar elecciones, pero lo que no se esperaba Macron es que la alianza de la izquierda se formara, le diera un poco la espalda y que los operadores, los inversores, tuvieran miedo por esa alianza de derechas y esa alianza de izquierdas que dejara un poco de lado al centrismo de Macron. ¿Eso que provocó grandes movimientos en el mercado de renta fija, que ya saben que es un poco lo más sensible a lo que ocurre en los estados? Los responsables del Banco Central Europeo le quitaron un poco de importancia, diciendo que era simplemente incertidumbre electoral, pero lo cierto es que se vendían bonos franceses a un ritmo muy fuerte para comprar bonos alemanes en busca de refugio, bonos también estadounidenses. Vimos también como el dólar se benefició frente a un euro muy, muy debilitado. Básicamente, parece que no va a ir a más. De momento hemos empezado la semana con relativa calma, aunque sí que es cierto que ni mucho menos positivismo del todo, pero bueno, al final es incertidumbre electoral. Simplemente ayer Le Pen, que es la responsable de la derecha, dijo que bueno, pues intentaría colaborar con Macron en caso de ganar y demás. Quizás lo dijo un poco para llevarse ese voto centrista, pero lo cierto es que provocó una incertidumbre general, provocó una volatilidad muy fuerte en los mercados europeos que arrastró también a los mercados americanos, porque hablamos de que el Russell 2000 se mantuvo muy débil, pero por ejemplo
el ETF de la banca regional estadounidense pues cayó a mínimos de 6 meses, ¿no? Por tanto, la situación un poco de volatilidad vivida en Europa la semana pasada pues también influyó, no en las grandes tecnológicas, pero sí en el fondo de mercado estadounidense. Y es que al final, si observamos las grandes tecnológicas, vemos como Apple, Microsoft, Nvidia, luchando ahí por ser la empresa más valiosa del mundo, son responsables de gran parte del movimiento de los índices. El S&P 500 logró su 30º, bueno, ¿no? Su 30º nuevo máximo histórico del año en el día de ayer. Una gran diferencia con respecto al S&P 500 equiponderado, muchísima mayor diferencia con el Russell 2000, las pequeñas compañías que están a más de un 20% de máximos. Pero como digo, no hay que verlo simplemente como una debilidad, sino que también se podría ver como una posible fortaleza de rotación de capital de esas grandes compañías hacia las pequeñas compañías, buscando un mayor alfa en el mercado. Lo que sí que tengo claro es que no habría que dar en ningún momento la espalda a las grandes compañías. No sabemos cuánto tiempo van a lograr aguantar este liderazgo, no sabemos cuándo va a ser su final y ni siquiera sabemos si lo es, porque es que hay que ser consciente de que gran parte de su rendimiento al alza viene impulsado por ese crecimiento de los ingresos tan fuerte que han tenido algunas compañías como por ejemplo Nvidia, Microsoft, Google en los últimos trimestres, algo que quizás no era esperable, o por ejemplo Apple, que sí que es cierto que en cuanto a crecimiento de ingresos está un poco más rezagada, pero bueno, con esas noticias relacionadas con inteligencia artificial y demás, vamos a ver si logra darle un impulso, ya no solo a su parte de productos, sino también a su parte de servicios, que es una parte fundamental o que está cogiendo cada vez más peso en estas grandes compañías. Por tanto, dicho esto, ¿qué tenemos para esta semana? Que ya hemos dicho que es una semana de vencimientos, por tanto, cuidado con las volatilidades. Ya hemos dicho que es una semana de festiva, porque mañana, miércoles 19 de junio, no abrirá Wall Street. Pero es que antes de eso tenemos una cita muy muy importante en Estados Unidos con el dato de ventas minoristas que conoceremos en el día de hoy. Además de todo esto, obtuvimos datos económicos de China mixtos en el día de ayer, sobre todo con unos datos de precios de la vivienda muy muy débiles, que lo que han hecho ha sido provocar que los bonos chinos alcancen su mayor nivel desde que se tiene Bloomberg registros en 2015, porque los operadores, los inversores están apostando, están especulando a que el Banco Popular de China va a tener que hacer mayores estímulos. También en Japón tendremos datos de inflación el viernes, después del paripé del Banco de Japón del viernes pasado, donde no anunció esa reducción de la compra de bonos, sino que hizo el preanuncio de la reducción de compra de bonos. No intenten entenderlo, al final son cosas que solo pueden entender desde el Banco de Japón. Además de esto, para jueves tendremos permisos de construcción en Estados Unidos y datos de peticiones semanales de subsidio, esos datos de paro semanal, que ahora mismo es el barómetro fundamental para seguir el empleo estadounidense, y vemos cómo se está enfriando de una forma bastante brusca. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos, un vídeo cortito con todo lo importante para la semana. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.